Dignas autoridades de la Universidad Señor de Zipán, distinguidos invitados todos, sean ustedes bienvenidos a esta proyección de tema de enseñanza legal. Hago llevar un afectuoso saludo a las máximas autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad Señor de Zipán. Me refiero a nuestro decano, el doctor Daniel Cabrera Leonardini, decano de la Facultad de Derecho, y a la magistrada Diana Anacleto Silva, directora de Escuela Académico Profesional de Derecho. En esta tarde nos complace contar con su presencia, en el que participaremos de un agradable evento académico. Ahora bien, permítanme presentarme. Quien les habla es Bill Gerald La Paza Guerrero, alumno de la Escuela Académico Profesional de Derecho de la Universidad Señor de Zipán, del 10º ciclo. Y en este momento se disertará el tema acoso sexual laboral y el nuevo reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. El mismo que espero contribuya a su formación, y entonces iniciamos con la introducción de este tema. Eh, el acoso sexual en el Perú es un fenómeno social de múltiples y diferentes dimensiones, denunciado por distintas organizaciones e instituciones y constatado por distintas investigaciones que han evidenciado la existencia, extensión y gravedad de este fenómeno en el ámbito laboral. El acoso sexual laboral puede ser sufrido tanto por hombres como por mujeres. Sin embargo, la mujer se convierte en principal víctima del mismo, porque su situación en el mercado laboral es claramente inferior respecto a los hombres, por su inestabilidad en el empleo y su subordinación jerárquica profesional. Es por este motivo que decidí escoger este tema, para informar y orientar a toda persona, sea hombre y mujer, sobre el acoso sexual laboral, y dar a conocer el nuevo reglamento de la Ley de Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual, y así no solo evitar estas desagradables situaciones, sino también conocer qué hacer frente a estos actos que denigran a la persona y su relevancia jurídica en nuestro país. ¿Qué entendemos por hostigamiento o acoso sexual? En sí, ¿qué es el acoso sexual? El acoso sexual es una conducta no deseada de naturaleza sexual en el lugar de trabajo, que hace que la persona se sienta ofendida, humillada o intimidada. Es un término relativamente reciente que describe un problema antiguo. Tanto la Organización Internacional del Trabajo eh, la identifica, la identifican el acoso sexual como una manifestación de la discriminación de género y como una forma específica de violencia contra las mujeres. El acoso sexual es una violación de los derechos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores. Constituye un problema de salud y seguridad en el trabajo y una inaceptable situación laboral. ¿Cuáles son sus definiciones? Comportamiento en función del sexo, de carácter desagradable y ofensivo para la persona que lo sufre. Para que se trate de acoso sexual es necesario la confluencia de ambos aspectos negativos, no deseado y ofensivo. Esto es lo que entiende la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Comportamiento de tono sexual tal como contactos físicos e insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, verbales o de hecho. Este tipo de conducta puede ser humillante y puede constituir un problema de salud y de seguridad también.
Es discriminatoria cuando la mujer tiene motivos suficientes para creer que su negativa podía causarle problemas en el trabajo, en la contratación o el ascenso, inclusive cuando crea un medio de trabajo hostil. Eh, para el análisis del acoso sexual es preciso formular dos conceptos básicos: discriminación contra la mujer o discriminación de género. Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por las mujeres de los derechos humanos y las libertades, como los derechos laborales. Violencia contra la mujer. Toda acción o conducta basada en su pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado su muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación de libertad, tanto si producen en la vida pública como en la vida privada. La violencia es la manifestación más grave de la discriminación contra las mujeres. ¿Cómo se manifiesta el acoso sexual? El acoso sexual puede presentarse de distintas maneras. Primero, como chantaje, cuando se condiciona a la víctima con la consecución de un beneficio laboral, aumento de sueldo, promoción o incluso la permanencia en el empleo, para que acceda a comportamientos de connotación sexual. Segundo, como ambiente laboral hostil, en el que la conducta da lugar a situaciones de intimidación o humillación de la víctima. Los comportamientos que se califican como acoso sexual pueden ser de naturaleza física, en este caso violencia física, tocamientos, acercamientos innecesarios. También pueden ser verbal, comentarios y preguntas sobre el aspecto, el estilo de vida, la orientación sexual, llamadas de teléfono ofensivas. También puede ser no verbal, silbidos, gestos de connotación sexual, presentación de objetos pornográficos, etc. En este caso podemos dar algunos ejemplos. Contacto físico innecesario y no deseado, observaciones molestas y otras formas de acoso verbal, miradas lascivas y gestos relacionados con la sexualidad, petición de favores sexuales, insultos, observaciones, bromas e insinuaciones de carácter sexual, comentarios, bromas, gestos o miradas sexuales, manoseos, jalones o pellizcos en forma sexual, restregar a la víctima contra alguien de un modo sexual, propagar rumores sexuales acerca de la víctima, como también jalar la ropa de manera sexual, mostrar, dar o dejar imágenes sexuales, fotografías, ilustraciones, mensajes o notas sexuales, escritos, mensajes sexuales acerca de la víctima en paredes de los baños, vestuarios, etc. Forzar a besar a alguien o a algo más que besar. Llamar a la víctima gay o lesbiana. Espiar mientras se cambia o está encerrada en un sanitario. La utilización o exhibición de material pornográfico. En estos casos, ¿quién puede ser objeto de acoso sexual? Tanto hombres como mujeres son objeto de acoso sexual. Si bien los estudios ponen de relieve que la mayoría son mujeres, la investigación muestra que el tipo de mujer más vulnerable al acoso sexual es la mujer joven, económicamente dependiente, soltera o divorciada, y con estatus de inmigrante. Con respecto a los hombres, aquellos que sufren un mayor acoso son los jóvenes, homosexuales y miembros de minorías étnicas o raciales. ¿Quién puede acosar?
El acoso puede provenir de propietarios, directivos o empleados con jerarquía, clientes, proveedores y compañeros de trabajo también. Pueden ser hombres y mujeres, destacando estadísticamente el acoso de hombres hacia las mujeres. El acoso sexual entre personas del mismo sexo es reciente, pero con una tendencia ascendente. ¿Cuáles son algunos mitos asociados al acoso sexual? En este caso vendría a ser como las mujeres hacen cargos falsos de acoso sexual. En este caso es falso. Lo que ocurre es que todavía existe tolerancia social frente al acoso sexual, ya que se considera conductas naturalmente masculinas y machistas. O como también los hombres poseen un irrefutable instinto sexual. Esto también es falso. La sexualidad humana no es exclusiva de los varones. Los patrones de masculinidad tradicional o machista magnifican su libido. Las mujeres tienen la culpa de ser acosadas por ser provocadoras. Falso también, pues los hombres cosifican a las mujeres como objeto sexual de sus fantasías. Es normal que los hombres hagan bromas con contenido sexual en público. Falso. Es parte de la violencia de género sustentada en relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres. Las conductas sancionadas por la ley son las acciones. Por lo tanto, las miradas o comentarios no constituyen violación a los derechos. Esto también es falso. Toda conducta de naturaleza sexual no bienvenida y rechazada es acoso sexual. Eh, Acoso sexual, relaciones de poder y condiciones de trabajo. El acoso sexual es una manifestación de relaciones de poder. Las mujeres están más expuestas a ser víctimas del acoso sexual, precisamente porque se encuentran en posiciones de menos poder. Porque se encuentran en posiciones de menos poder, más vulnerables e inseguras. A veces tienen más baja autoestima y menor confianza en ellas mismas. Pero también pueden ser objetos de acoso cuando se las percibe como competidoras por el poder. Por tanto, el acoso sexual a mujeres en todos los niveles jerárquicos y tipos de trabajo. El acoso sexual forma parte e influye en las condiciones de trabajo. El hostigamiento sexual perjudica las condiciones de trabajo. Es uno de los factores de riesgo que aparecen en investigaciones de salud ocupacional, que han contemplado el conjunto de condiciones de trabajo y han incorporado las experiencias y la voz de las trabajadoras. El acoso sexual tiene un impacto directo en la salud, con repercusiones psíquicas. En este caso, reacciones relacionadas con el estrés, como traumas emocionales, ansiedad, depresión, estados de nerviosismo, sentimientos de baja autoestima. Y físicas también, como trastornos del sueño, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales e hipertensión. ¿Qué consecuencias tiene en la salud y en el empleo? En este caso, para las víctimas, sufrimiento psicológico, como humillación, disminución de la motivación, pérdida de autoestima. Cambio de comportamiento, como aislamiento, deterioro de las relaciones sociales. Enfermedades físicas y mentales producidas por el estrés, incluso suicidio. Riesgo de pérdida de trabajo. Aumento de la accidentalidad. Para los empleadores, disminución de la productividad de la empresa debido a peligro del trabajo en equipo, desmotivación, ausentismo, alta rotación de recursos humanos, gastos por procedimientos administrativos e indemnizaciones, dificultad para llenar las vacantes en aquellos lugares de trabajo señalados por problemas de acoso sexual, deterioro de las relaciones laborales.
para la sociedad. Costes a largo plazo para la reintegración de las víctimas. Incremento de la violencia de género, violencia laboral, discriminación en el empleo, segregación ocupacional. Gastos en procesos legales y penales. Dificultad para el acceso de las mujeres a trabajos de alto nivel y buenos salarios, tradicionalmente dominados por los hombres. ¿Qué barreras, temores y creencias pueden tener las personas víctimas de acoso sexual? Temor a hablar de lo ocurrido. La sexualidad humana sigue siendo un tema tabú del que no se quiere hablar ni reflexionar. Temor a ser victimizada por negligencia, indiferencia, torpeza de quien recibe la demanda o denuncia. Temor a la crítica de los compañeros de trabajo. Presión de sus superiores y compañeros y compañeras de trabajo por presentar la queja interna o denuncia judicial. Desconocimiento de derecho. Desconocimiento o inciertas referencias de los procedimientos que se deben seguir. Temor a no encontrar medios probatorios. Dificultades probatorias y eventual costos altos de los trámites ulteriores. Desconfianza en los mecanismos por desconocimiento o desprestigio de estos. Temor a la no confidencialidad ni reserva del hecho. Publicidad de los sucesos en el lugar de trabajo que expone la intimidad de quien ha sido objeto de acoso. La mala interpretación. Haber interpretado mal los hechos ocurridos. Culpabilidad. Se sienten culpables y se preguntan si no propiciaron el acoso sexual por la forma amable de relacionarse o por la vestimenta, actitudes, etc. La incomprensión del hecho. No haber comprendido o interpretado erróneamente el límite de la tolerancia entre la torpeza y el acoso sexual. La relación con quien acosa. Precisar la situación actual cuando hubo alguna relación anterior con quien acosa. El temor a las represalias. Tanto las represalias abiertas o encubiertas, incluso a que haya más acoso. Pérdida de oportunidad. Pérdida de condiciones laborales, obstáculos futuros para ascensos o el despido. Pérdida de derechos. Negación, peligro, afectación o pérdida de derechos adquiridos o en expectativa. ¿Cómo deben ser las políticas para prevenir y erradicar el acoso sexual? Las políticas deben implicar todos los niveles de responsabilidad pública y privada. Se requiere contar con un marco legal nacional y sanciones administrativas para su efectivo cumplimiento. Los gobiernos deberían promover campañas informativas y de sensibilización que sitúen el problema con toda su relevancia y que contribuyan a cambiar los roles y estereotipos de género que avalan el acoso sexual. Promover cambios en la cultura laboral, involucrando al conjunto de trabajadores y trabajadoras y a las organizaciones sindicales y patronales. En la empresa es necesario contar con el apoyo del equipo directivo, crear una política expresa contra el acoso sexual e integrar la cuestión en todos los niveles, jerárquicos y organizativos. La negación colectiva es el espacio adecuado para establecer los procedimientos y protocolos, los canales de comunicación, las sanciones y las responsabilidades. Las políticas sobre acoso sexual deberían ser parte de la política de igualdad de oportunidades y de las políticas de salud y seguridad en el trabajo. Las políticas de prevención deben incorporar estrategias para trabajar con hombres la construcción de la masculinidad patriarcal y su relación con ciertas conductas que pueden calificarse de acoso sexual. Los estudios de la Organización Internacional de Trabajo indican que las políticas y prácticas contra el acoso sexual deberían incluir 4 elementos principales. Una declaración de criterios o principios,
un procedimiento de denuncia adaptado al acoso sexual que respete la confidencialidad, sanciones disciplinarias progresivas, una estrategia de formación y comunicación. Se puede abordar desde la acción preventiva. Sin duda, el acoso sexual es un problema de salud y seguridad en el trabajo, y como tal se puede y se debe contemplar e integrar en la acción preventiva. Además, se denuncia mencionado. Además, es una política específica de la empresa y de los procedimientos de denuncia mencionados. Es preciso recalcar esto, integrarlo como un factor de riesgo psicosocial, de manera que se evalúe junto con otros riesgos. Incluir indicadores de salud que permitan la identificación del riesgo a través de la vigilancia de la salud, especialmente en las encuestas y exámenes de salud. Incluir en el plan de prevención un conjunto de medidas preventivas que favorezcan un ambiente de trabajo saludable, respetuoso y que fomente la igualdad entre mujeres y hombres. Promover la investigación tanto en la empresa y el sector, como a nivel nacional, para conocer la incidencia del problema, cómo se presenta, qué colectivos son más afectados, etc. Y que la información obtenida se analice integrando criterios de respeto de derechos, igualdad de oportunidades y protección de la salud y del empleo. ¿Existe un ¿Existe marco normativo internacional? Si bien no existe ningún convenio internacional vinculante acerca del acoso sexual, los organismos superiores relevantes de la Organización Internacional del Trabajo y de las Naciones Unidas han concluido que hay que entenderlo como una forma de discriminación por razón del sexo. Así, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo ha condenado el acoso sexual en virtud del Convenio número 111 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación. Del mismo modo, la Conferencia Internacional de Trabajo ha adoptado dos resoluciones en las que se enmarca el acoso sexual en el contexto de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Resolución relativa a la igualdad de oportunidades y de trato para los hombres y las mujeres en el empleo. Esto se dio en 1985. Resolución relativa a la acción de gobiernos. Solicita intervenir al director general en favor de las mujeres trabajadoras, procurando divulgar enseñanzas, entrenamiento y material informativo acerca del acoso sexual en el trabajo. Esto se dio en 1991. ¿Cómo se contempla en las legislaciones de la región? No existe consenso en el marco legal para sancionar el acoso sexual en el trabajo. Algunos estados optaron por la criminalización del acoso sexual en el Código Penal, con lo cual se asegura la aplicación de pena de cárcel, sea efectiva o suspendida, así como su cobertura a cualquier ámbito y tipo de relación, como es el caso de Honduras y República Dominicana. En otros casos se han adoptado normas específicas sobre el tema, lo cual ayuda a dar visibilidad al problema y establecer una estrategia multisectorial para prevenirlo y erradicarlo. Ese es el caso de la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo de Costa Rica, y podría interpretarse también para el caso de Guatemala, El Salvador o Nicaragua, donde se han incorporado referencias a la violencia sexual en el ámbito laboral en las leyes para combatir la violencia contra las mujeres. En algunos casos está integrado como falta en los códigos de trabajo que colocan como causal de terminación justificada de la relación laboral incurrir en acoso sexual. El caso de Panamá. Finalmente, en El Salvador aparece de forma innovadora en la Ley General de Prevención de Riesgos Laborales, defendiéndolo como riesgo psicosocial y responsabilidad de prevenir por parte del empleador.
Aquí voy a hablar acerca de la ley 27942, ¿no? Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual aquí en el Perú. Eh, el nuevo reglamento de la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Se acaba de publicar un nuevo reglamento de la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Igualmente, se han añadido en el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo nuevas infracciones graves y muy graves en las que puede incurrir el empleador relacionadas al acoso sexual en el trabajo. El empleador incurrirá en una infracción muy grave en materia de relaciones laborales si no adopta las medidas necesarias para prevenir o cesar los actos de hostilidad, así como cualquier otro acto que afecte la dignidad del o la trabajadora en el ejercicio de sus derechos constitucionales. Igualmente, calificarán como infracciones muy graves el no iniciar el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual, no otorgar u, no otorgar de forma no otorgar u otorgar de forma inoportuna las medidas de protección contra el hostigamiento sexual y no cumplir con emitir una decisión que ponga fin al procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual. Así lo establece el nuevo texto del artículo 23 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, que ha sido modificado por el Decreto Supremo número 014-2019-MIMP, publicado el lunes 22 de julio del 2019 en el Diario Oficial El Peruano. Esta norma, además, ha aprobado el nuevo reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. ¿Qué establece el nuevo reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual? Entre otras cosas, se establece que el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual tiene por finalidad proteger a la víctima durante todo el desarrollo del mismo y sancionar a la persona que realiza actos de hostigamiento sexual, garantizando una investigación reservada, confidencial, imparcial, célere y eficaz. Se establece que las instituciones con 20 o más trabajadores, estudiantes o personal en general deberán contar con un comité de intervención frente al hostigamiento sexual, el cual recibirá las quejas o denuncias o medidas de protección, investiga, emite recomendaciones de sanción y otras medidas adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual, o realiza el seguimiento de los casos, según corresponda. Dicho comité deberá estar compuesto por representantes de la institución y de los trabajadores, estudiantes o personal en general, en la misma proporción y garantizando la paridad de género. ¿Cuáles son las modificaciones del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo? Por otro lado, la norma modifica los artículos 23, 24 y 25 del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, a fin de establecer las siguientes nuevas infracciones. Artículo 23. Infracciones leves en materia de relaciones laborales. Son infracciones leves los siguientes incumplimientos: no cumplir con la obligación de comunicar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la recepción de una queja o la toma de conocimiento de hechos vinculados a un caso de hostigamiento sexual, o a la decisión o resultado del procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual, de acuerdo a lo previsto en los numerales 29.3 y 29.6 del artículo 29 del reglamento de la ley número 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Artículo 24. Infracciones graves en materia de relaciones laborales. No adoptar las medidas previstas en el artículo 11 del reglamento de la ley número 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Artículo 25. Infracciones muy graves en materia de relaciones laborales. Son infracciones muy graves los siguientes incumplimientos: no adoptar las medidas necesarias para prevenir o cesar los actos de hostilidad, así como cualquier otro acto que afecte a la dignidad del trabajador en el ejercicio de sus derechos constitucionales.
No iniciar el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual en los términos previstos en el numeral 21.1 del artículo 29 del reglamento de la ley número 2794-2, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. No otorgar o otorgar de forma inoportuna las medidas de protección previstas en el numeral 29.2 del artículo 29 del reglamento de la ley 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, así como el incumplimiento de la obligación prevista en el numeral 17.1 del artículo 17 del reglamento de la ley número 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. No cumplir con la obligación de emitir una decisión que ponga fin al procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual, en los términos previstos en el numeral 29.6 del artículo 29 del reglamento de la ley número 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. En este caso, ¿cuáles serían las conclusiones? El acoso sexual es un acto psicológico en el trabajo. Es considerado un severo estresor psicosocial que puede afectar seriamente el funcionamiento cotidiano del acosado sexualmente. Distintos estudios han puesto de manifiesto que el acoso sexual psicológico se encuentra fuertemente relacionado con diferentes problemas de salud, como por ejemplo alteraciones del sueño, ansiedad, problemas psicosomáticos, irritabilidad y depresión. Otros efectos comunes del padecimiento del acoso sexual son la apatía, la indefensión y los sentimientos de desesperanza. No es de extrañar que algunas víctimas sientan que su salud, tanto física como mental, se encuentren arruinada y que nunca volverán a funcionar con normalidad, lamentablemente. Más allá de los síntomas mencionados, las víctimas pueden padecer trastornos por estrés postraumático. Diversos estudios han señalado que entre las víctimas de acoso la probabilidad de padecer trastorno por estrés postraumático es elevada. Consideramos que el acoso sexual, inicialmente dirigido en contra de la mujer, sobre todo las más jóvenes, en el ámbito laboral no solo se refiere a un hostigamiento del sexo opuesto, sino hasta entre personas de igual sexo como una variante de acoso moral. Cuando la persona se encuentra expuesta a acontecimientos traumáticos, las víctimas toman conciencia de la fragilidad del sistema cognitivo sobre el que basan sus vidas, puesto que necesitan estabilidad. Este ataque a nuestras creencias básicas puede derivar en una crisis psicológica o la desintegración de nuestra comprensión de la realidad. De esta forma, las personas ven como sus expectativas y mecanismos de control, hasta entonces eficaces, quedan inutilizados. En este proceso, algunas víctimas son capaces de reconstruir un nuevo y más adecuado sistema de creencias de acuerdo a su nueva situación. Otras presentan enormes dificultades al respecto y algunas desarrollan trastornos por estrés postraumático. En este caso, ¿cuáles serían las recomendaciones? El acoso sexual laboral empieza con las miradas, coqueteos, piropos, excesiva confianza, chistes con segundo significado, tocamientos en las manos, cintura y rostro. La mayoría de las víctimas pasan por este proceso con la finalidad de tener solo una relación sexual. Lo que uno debe hacer es dejar el papel de víctima y pasar a denunciantes de la situación. Por tal motivo, se recomiendan las siguientes pautas para enfrentar a tu acosador en el trabajo. Deja la culpa. Lo primero que se debe hacer es no echarse la culpa a uno mismo. Es necesario entender que pasar por una situación así no te hace culpable. Si pasas por esto, comprende que no mandaste señales erróneas, ni diste pie para que te coquetearan o te incomodaran. Identifica a tu acosador o acosadora. Luego de dejar la culpa de lado, se debe identificar sin miedos al acosador o agresor. Muéstrate siempre firme en tus palabras y decisiones. En este caso, sé directo.
Un simple coqueteo puede parecer inocente, pero rápidamente podría escalar a niveles de acoso, por lo que es importante detener esta situación antes de que se escape de las manos. En este caso también no debes de callar. Es importante nunca quedarse callado o callada, ya que si lo haces así, será más difícil salir de esta situación. Busca ayuda en tus jefes superiores o presenta tu reclamo ante las autoridades correspondientes. Deja el miedo de lado. Tienes que ser muy valiente para afrontar una agresión de este tipo. Para esto debes dejar el miedo. Eso podría ser tu punto débil. Rodéate de personas que te puedan ayudar o sobrellevar la situación. Denuncia. Debes denunciar oportunamente al acoso. Si pasas por alto e ignoras este maltrato, entonces tienes una mala relación contigo mismo o contigo misma y sin autoestima. Siempre denuncia a tu acosador o acosadora, así sea tu jefe o alguien con un puesto importante de la empresa. Asesórate. Toda institución pública o privada debe tener su protocolo contra estos casos. Así será más fácil terminar el problema. Siempre está la oficina de asesoría legal o recursos humanos. Y este es un punto importante. No renuncies. Que nunca sea tu alternativa renunciar a tu trabajo, porque si lo haces, otro trabajador pasará por lo mismo. Debes enfrentarlo desde el inicio. La solución no es renunciar, sino denunciar. La Universidad Señor de Zipán agradece la gentil asistencia de nuestros invitados y les desea muchos éxitos. Muchas gracias por su atención.